Hace exactamente un año estábamos empacando todo nuestro hermoso departamento de Nueva York y metiendo todo en un camión para venir y mudarnos a Miami. Estábamos despidiéndonos de una ciudad que amamos, la verdad es que con todo nuestro corazón. Estábamos despidiéndonos de un montón de amigos y de una vida y de la ciudad en la que nos conocimos y en la que construimos esa primera fase de nuestra relación juntos. Y hace exactamente un año estábamos en la peor parte de la mudanza, en la parte tediosa, pesada, incómoda, de meter toda tu vida en cajas, de deshacerte de un montón de cosas que ya no puedes llevar, de organizar, segmentar y más que nada tomar miles de decisiones sobre todo. Yo creo que esa es una de las partes más cansadas de las mudanzas, es la cantidad de decisiones que estás tomando. Es un proceso mentalmente pesado y físicamente súper incómodo. Y es en ese momento en el que estás metiendo todo en cajas, en el que estás viviendo un montón de despedidas, nostalgia, miedo, tristeza, pero todavía no puedes topar lo que te espera del otro lado. Todavía no puedes ver, ni sentir, ni experimentar todos los regalos que están esperando del otro lado de esa incomodidad. Y estuvo medio loca nuestra mudanza el año pasado porque nos mudamos a Miami sin haber conocido ni la casa ni el barrio en donde ahora vivimos. Firmamos el contrato de alquiler solo conociendo la casa por video y aunque los dos conocíamos Miami, nunca habíamos verdaderamente vivido en esta ciudad y tampoco conocíamos nada del barrio en el que ahora vivimos. Obviamente tomamos un montón de riesgos y un montón de saltos hacia cosas inciertas y hacia lo desconocido. Y hace un año publiqué un episodio del podcast sobre por qué nos mudamos y exactamente cómo tomamos la decisión de mudarnos. Así que hoy les traigo la parte 2. Ahora les traigo la data, los resultados y lo que de verdad pasó un año más tarde del otro lado de esa decisión de mudarnos de Nueva York a Miami. Y estoy demasiado feliz y agradecida de reportar que ha sido un experimento exitoso. Desde el día 1 tomamos esta decisión como un experimento y fue una mudanza muy diferente a las pasadas de mi vida. Y definitivamente ahora puedo reportar que lo que estábamos buscando sí nos estaba esperando aquí en Miami. El otro día nos fuimos en una caminata con mi novio. Hicimos un análisis de que ya se está por cumplir este aniversario, este primer año en Miami, y conversamos sobre lo que cada uno ha aprendido, las cosas favoritas, las cosas menos favoritas, lo que extrañamos de Nueva York y más que nada lo que ha cambiado para nosotros, nuestra mentalidad, nuestra manera de tomar decisiones gracias a este año en Miami. Así que este episodio les traigo el resumen de esa conversación y el resumen de todo lo que hemos aprendido sobre estrategias para tomar decisiones de vida, cómo tomar decisiones a tiempo, cómo elegir entre diferentes opciones, especialmente cuando tienes la suerte de tener buenas opciones, como en este caso, cómo elegir entre dos ciudades espectaculares y también cómo eso influye en facilitarnos la vida para lograr nuestras metas. Así que la parte número 1 es cómo tomamos la decisión. Lo interesante de esta mudanza es que no nos fuimos de Nueva York porque estábamos hartos o porque odiábamos la ciudad o porque no estábamos felices o porque algo pasó. Nos fuimos amando Nueva York, tomamos la decisión de irnos cuando éramos felices ahí y creo que esa fue gran parte de la magia. Aunque hubo nostalgia, tristeza, pena, sigue habiendo, hubo muchísima claridad. Y durante todo este año ha habido claridad y enfoque y paz a través de la transición y detrás de esa decisión. Y ahora entiendo que fue gracias a la estrategia que utilizamos para tomar la decisión y para vivir también la transición. Y algo que no hicimos fue una lista de pros y cons. No hicimos una lista comparando ciudades ni tratamos de debatir cuál es la mejor. ¿Será que es mejor Nueva York? ¿Será que es mejor Miami? Y tampoco tratamos de como calificar entre las dos opciones cuál ganaba. Lo que sí hicimos fue tener una conversación súper profunda y larga en nuestra planificación estratégica del año. En verdad, esta conversación de mudarnos no comenzó pensando en mudarnos, comenzó por completamente otro lugar. A finales del 2023 hicimos nuestro día de planificación estratégica en el que pasamos un montón de horas, todo un día, analizando nuestro año para después plantear y elegir nuestras metas para el 2024. En esa conversación analizamos lo que nos falta, lo que nos gusta, lo que no está funcionando, lo que sí.
y terminamos con una lista de 2 prioridades súper claras para el 2024, que los dos queríamos enfocarnos, las 2 cosas en las que queríamos mega trabajar y en las cuales también queríamos enfocarnos como equipo, en pareja. Y esas 2 prioridades que elegimos como enfoque del 2024 fue nuestro trabajo, el enfoque en nuestras empresas, y la segunda, nuestra salud, hábitos, ejercicio y bienestar. Y una vez que elegimos este norte compuesto de estas 2 prioridades, de ahí salió la pregunta que cambió todo y que terminó en una mudanza de ciudad, que fue: ¿qué entorno facilita que esas prioridades florezcan con mayor facilidad? ¿Y qué entorno agrega fricción a esas metas? Entonces, en vez de solo pensar en estas metas que teníamos para el 2024, en lo que queríamos crear, fortalecer, agrandar o lograr, lo que preguntamos es: ¿cuáles son las condiciones que facilitan que nuestros esfuerzos en esas áreas den mejores y mayores frutos? Y cuando estábamos analizando esas preguntas, nos dimos cuenta que Nueva York no es el entorno óptimo para esas metas. Más bien, Nueva York es una ciudad llena de distracciones, con muchísimas cosas sucediendo, muchísima acción, muchísima energía, muchísima vida social, muchísima energía y cosas sucediendo fuera de casa, donde culturalmente comes muchísimo fuera de casa. Es una ciudad que te invita a salir de tu hogar, a pasar tiempo afuera. Son espacios pequeños donde caminas a todo lado, es cargar las compras, donde no tienes mucho espacio para guardar y donde el invierno afecta profundamente tu bienestar y tu motivación por un gran porcentaje del año. Y entonces, cuando analizamos las condiciones en las cuales las metas que teníamos para el año pueden florecer, Miami fue esta introducción súper fácil de que, en Miami sería un entorno en el cual estas semillitas florecen con muchísima más facilidad por el espacio que tienes para trabajar, el espacio en el que vives, con el mismo presupuesto. Ahora vivimos en una casa que es probablemente 3 o 4 veces más grande que nuestro apartamento en Nueva York, pero cuestan lo mismo. Entonces es una comodidad, el sol, la calma, mejor calidad de vida interna dentro del hogar, comida en casa, menos distracciones. Es mucho más fácil de sostener hábitos saludables, hábitos activos y tiene obviamente un entorno de un clima espectacular, la playa que te facilita salir, que te incita y te ayuda a ser activa y que te inspira a salir y estar en contacto con la naturaleza, que por ende es un entorno que promueve hábitos saludables y rutinas saludables. Y cuando notamos eso, nos dimos cuenta que nuestras prioridades con las cuales nos mudamos a Nueva York ya habían cambiado. Los dos nos mudamos a Nueva York solteros, en un momento en el cual queríamos nutrir y fortalecer, y nuestro enfoque era muchísimo nuestra vida social y las ideas y las conexiones. Y para ese momento ya no eran las mismas prioridades, esas habían cambiado y por ende las decisiones que teníamos que estar tomando también tenían que actualizarse y ajustarse de acuerdo a cómo esas prioridades habían evolucionado. La realidad es que no habíamos vivido nunca en Miami, no conocíamos el barrio, no podíamos hacer una lista de pros y cons para encontrar, entre comillas, la ciudad perfecta, porque todavía no habíamos experimentado lo que es vivir aquí, no sabíamos, era un gran incierto, era imaginario, eran suposiciones, eran predicciones. Y este año me ha dejado súper claro lo incompleto que es tratar de hacer una lista de pros y cons entre algo que conoces, que por ende es tu zona de confort, es algo que se siente cómodo, y tratar de medirlo al lado de algo que todavía no vives, algo que todavía no experimentamos y que por ende solo estamos imaginando y suponiendo cómo se va a sentir o lo que va a hacer. Creo que muchas veces las listas de pros y cons están incompletas porque la única data que tenemos es sobre nuestro pasado, lo que ya vivimos, lo que ya conocemos. Entonces, cuando estamos hablando de decisiones grandes, donde nos estamos lanzando a la incertidumbre, no funcionan estas listas porque no podemos adivinar lo que nos está esperando del otro lado de esa zona de confort. Esa es parte de la magia, esa es parte de los frutos, y la cabeza lógica no puede medir, ni reconocer, ni percibir lo que todavía no vivimos. Es algo que tenemos que literal experimentar con nuestra carne y huesos. Pero hacer algo incómodo y saltar al vacío, creo que ahora entiendo que es más fácil, un poquito más fácil, porque nunca es fácil ser valiente, se siente lleno de miedo y se siente incómodo, pero creo que esta mudanza me enseñó que le puedo agregar facilidad y un poco más de livianez y solo certeza interna cuando sabes para qué estás saltando
a esa incertidumbre? ¿Para qué estás saliendo de tu zona de confort? ¿Para qué estás yendo a vivir algo nuevo y algo incierto? Y tener esa claridad de para qué nos estábamos despidiendo de Nueva York y adentrándonos a este vacío, nos dio la certeza y la claridad interior para no solo tomar la decisión de hacer el cambio, sino vivir ese cambio con el corazón abierto y con la mente abierta. Y fue importante notar y saber que no nos estábamos escapando de Nueva York, no nos estábamos alejando de Nueva York porque algo pasaba, no estábamos perdiendo Nueva York, estábamos ganando hogares y estábamos ganando enfoque y coherencia e integridad con nuestras prioridades. No estábamos alejándonos y despidiéndonos de Nueva York, estábamos acercándonos a nuestras metas y prioridades. Y porque estábamos acercándonos a estas prioridades, era como secundario el despedirnos y salir de Nueva York. Creo que ayudó muchísimo. Ahora mirando para atrás puedo entender que siempre vino con esta intención y con esta certeza de como que, estamos dando un salto y estamos dando un paso en lealtad al futuro, en vez de solo quedarnos en lo conocido porque no está tan mal o porque no está tan grave. Lo cual nos lleva a la parte número 2, que es el impacto de cambiar de entorno. Y es importante notar que las metas que teníamos no eran nuevas. No es que por primera vez queríamos empezar a hacer ejercicio o que estábamos comenzando negocios. En verdad, nuestras vidas no es que estaban cambiando de maneras gigantes, o nuestras prioridades, no es que estábamos en proceso de ser papás o de empezar este nuevo proyecto, o de entrenar para un triatlón, y que por eso necesitábamos cambiar de entorno. Pero lo que aprendí este año es que cambiar de entorno es mucho más poderoso que cambiar de rutina. El simple hecho de cambiar de ciudad cambió nuestros resultados. El simple hecho de cambiar de entorno y de ciudad nos dio resultados exponenciales, aunque nuestras acciones no cambiaron exponencialmente. No es que nos estamos esforzando 10 veces más que antes en nuestro trabajo, ni que estamos teniendo que empujarnos 10 veces más que antes, ni ser más rígidos, ni ser más disciplinados. El simple hecho de cambiar de entorno hizo que los esfuerzos que ya estábamos metiendo y haciendo simplemente den más y mejores frutos y resultados, porque cambiar de entorno, cambiar de ciudad, removió y quitó fricción, ¿ok? Entonces ahora simplemente toma menos energía hacer lo mismo, lo cual por ende se vuelve más fácil de mantener, más inspirador y motivador de hacer. Entonces, desde que nos mudamos a Miami, nuestra productividad, enfoque, ventas y facturación de las empresas mejoraron drásticamente. Tuvimos los mejores años de nuestras vidas profesionales, y esto mayormente vino de que esta mudanza generó una facilidad súper grande para enfocarnos y una claridad de qué queremos, de a dónde vamos. Y yo creo que para mí, sin duda, la parte más hermosa de este año en Miami ha sido que por primera vez en muchos años, después de temporadas súper duras y cambios emocionales súper grandes, sentí este antojo genuino y profundo por crear y por trabajar y por hacer ejercicio, este como antojo profundamente mío de qué ganas de crear, qué ganas de enfocarme, qué ganas de hacer un excelente trabajo, qué ganas de ser mejor que ayer, qué ganas de estirarme, qué ganas de llegar a nuevos territorios y qué ganas de moverme, qué ganas de ser más activa, qué ganas de estirarme a dejar todo lo que tengo en la cancha. El 2024 fue un año en el que dejé hasta la última gota de sudor que tengo dentro, y fue uno de esos años en los que terminas y dices, wow, es que satisfacción tan grande me da haber dado todo de mí. Y el entorno, haberme mudado a Miami, este entorno sacó esta hambre y estas ganas súper profundas y solo genuinas, que no tuve que forzar, ni que tuve que latigar, ni que tuve que empujarme a tener, de simplemente quiero dejar todo de mí, y este antojo por ponerme nuevas metas y de lograr nuevas cosas y de llegar a nuevas cimas. Y después de esos años de tantos cambios personales y de adaptaciones y de duelo migratorio y todas estas transiciones súper grandes, fueron procesos súper lentos emocionalmente. Por más que por afuera ya me mudé o ya reconstruí mi vida después de un divorcio, el proceso interior tomó tanto más tiempo de lo que pensé, o más tiempo de lo que asumí. Y este año en Miami ya fueron, obviamente, no es que solo la mudanza fue esto, sino que ya se terminaron muchísimos procesos al mismo tiempo, pero
Este año en Miami fue como una Coca-Cola en el desierto, de gratitud por mi trabajo, gratitud por mi salud, de ya no tener que recaer tanto en la disciplina, sino en esta inspiración intrínseca. Creo que hay temporadas de nuestras vidas que requieren una disciplina, integridad y coherencia con hacer lo que dijiste que vas a hacer y cumplir con tu palabra. Y después hay estas otras temporadas tan deliciosas y mágicas que son temporadas, por algo son temporadas y cada una cumple su función, pero después hay estas otras temporadas en las cuales la inspiración se desborda, la motivación se desborda y creo que esas temporadas intrínsecamente inspiradoras siempre vienen después de hacer esas cosas difíciles y retadoras. Mi insomnio ha mejorado tan radicalmente que me siento solo por eso como otra persona, pero eso ha venido también mucho de las rutinas y los hábitos y la calma y la naturaleza directamente conectados con el nuevo lugar y la nueva ciudad en la que estamos. Y entonces los ajustes que se han ido dando naturalmente en Miami como efecto secundario de esta mudanza han dado resultados súper grandes, muchas veces difíciles de inclusive medir o de comprender. Este año entendí que a veces no es que necesitamos más disciplina, a veces solo necesitamos menos fricción. Lo que me lleva a la parte número 3, que a veces remover es más poderoso que agregar, porque mudarnos a Miami removió el invierno de nuestras vidas y removió muchos elementos de alta fricción que son parte de vivir en Nueva York. Y cuando removemos algo, a veces es difícil de registrar y de medir su impacto, porque remover el invierno nos dio meses enteros de estabilidad emocional, de constancia ininterrumpida con el ejercicio y con la rutina, con el enfoque por solo tener los días enteros con sol, con estar activos, con no cambiar tanto la rutina de dormir o despertar por la luz de los días o por la rutina que tiene que ajustarse en las diferentes temporadas del frío y el calor súper diferentes. Y mi creatividad y mi ánimo y mi bienestar mental y psicológico fueron exponencialmente mejorados por la ausencia del invierno. Por otro lado, a nivel financiero, mudarnos a Miami removió un montón de impuestos. Fue una decisión súper rentable a nivel monetario porque cuando vives en la ciudad de Nueva York, tienes que pagar 3 diferentes impuestos. Uno federal, que es al país de Estados Unidos, después otro rubro diferente es al estado de Nueva York, pero después hay otro rubro adicional que es a la ciudad de Nueva York, ¿ok? Entonces, a nivel tributario, es decir, a nivel de impuestos, la ciudad de Nueva York tiene uno de los impuestos más altos del país, pero también uno de los más complejos de navegar. La burocracia, los trámites, los profesionales que tienes que contratar, la cantidad de papeles que tienes que mandar y trámites que tienes que hacer, son muchísimo más complejos que en Florida, que en Miami. Entonces, es un montón de tiempo y energía y profesionales con los que tienes que estar trabajando para mantenerte al día y entender todo lo que está pasando. De por sí es como toda una clase de la universidad, entender los diferentes impuestos y regulaciones. Pero en Miami, ahora los impuestos no son solo menores, entonces la cantidad de dinero que nos ahorramos, por ejemplo, si la agarramos y la invertimos al 8% anual por un par de años, en una década, en 2 décadas, termina siendo un montón de dinero. Que eso sí se puede medir, ¿verdad? Como que cuánto fue el dinero que ahora, porque ya no estamos pagando tantos impuestos, ese dinero se puede invertir y ponerse a trabajar y ponerse a crecer. Pero a ese monto hay que también sumarle que ahora también hay menos peso mental, menos energía de manejar, menos horas de expertos que pagar y menos trámites. Entonces, ha sido una suma, una ganancia positiva, tangible e intangiblemente, por algunas de las cosas que removimos de nuestro plato. Esto me enseñó que a veces nuestras metas no solo necesitan que pensemos en lo que tenemos que agregar, qué tengo que sumar, qué tengo que ejecutar, qué más tengo que hacer. A veces un ángulo súper poderoso y eficiente es preguntar, ¿qué tengo que remover? Una semilla para dar frutos no solo necesita que le plantemos y le reguemos con agua.
También necesita que, por ejemplo, removamos las malas hierbas, que removamos lo que no le permite crecer y florecer. Cuidar de nuestras metas se trata de tener bien claro lo que estas metas necesitan de nosotros, obviamente, los pasos que están en nuestras manos dar, las acciones que tenemos que tomar, lo que tenemos que entregar, lo que tenemos que aprender, que es un tipo de sumar destreza, sumar práctica. Pero también no nos podemos olvidar que se trata de tener bien claro qué entornos fomentan su crecimiento para entender qué elementos interrumpen y dificultan que esos frutos y esos esfuerzos se den y qué entornos ayudan a que esos esfuerzos y esos pasos verdaderamente den más y mayores resultados. Lo cual nos lleva a la parte 4, que es que seguimos amando Nueva York y nos preguntan mucho si Miami es mejor que Nueva York. Es una pregunta que recibo un montón por Instagram, que nos preguntan cada vez que vemos amigos que no hemos visto en un buen tiempo, nos preguntan si amamos Miami con todo nuestro corazón o si nos vemos aquí para siempre. Es una pregunta súper válida de si aquí nos queremos quedar, de si es que sí decidimos tener hijos sería aquí, si es que no. Y esta mudanza me hizo ver tan claro este patrón en el que he caído tantas veces en mi vida y en el que en verdad es súper fácil caer. Y es que tener que justificar nuestras decisiones a veces se siente más fácil o más válido cuando criticamos lo que estamos dejando. Es decir, justificar que nos mudamos a Miami criticando y odiando Nueva York o hablando mal de Nueva York para que haga sentido la mudanza. Otro ejemplo sería tener que criticar y hablar pésimo de nuestro ex para sentir más seguridad de que sí, teníamos que cortar, o tener que criticar y odiar y sacar toda esta lista de cosas negativas sobre un proyecto, o sobre un trabajo, o sobre una empresa para hacer sentido de los cambios que estamos haciendo. Es esta necesidad cultural que les he hablado muchísimo en el contexto de relaciones, de que no solo deberíamos salir de una relación cuando algo súper grave pasa, sino que qué hermoso poder salir de una relación antes de que algo grave pase, o que solo nos deberíamos ir de un trabajo si ya estás colgando de un hilo y la casa está en llamas y es tóxico y es terrible. ¿Qué pasa si mejor somos capaces de confiar en nuestra intuición en el momento en el que ya sabemos que es hora de actualizar nuestros estándares, de que ya nos estamos conformando, de que tal vez ya estamos siendo mediocres o de que simplemente ya es momento de cerrar un ciclo? Y entonces este patrón cultural de que solo nos deberíamos, por ejemplo, mudar si somos hiper infelices y estamos hartos de la ciudad. Y creo que es un patrón en el cual nos enseñan a esperar que todo esté en llamas para entonces justificar el tomar acción, el estar enfermos para entonces que sea ok comer saludable. El que si estás enfermo, entonces ok que no comas gluten, pero si no comes gluten para cuidar de tu salud y cuidar de tu vitalidad, es tal vez que exagerada y para qué tanta cosa, para qué dejas de comer lácteos o para qué haces tanto ejercicio si no es necesario. Y entonces es esta mentalidad reactiva versus una mentalidad proactiva. La mentalidad reactiva es menos eficiente porque toma mucha más energía. Es como que la sensación de que tenemos que estar metidos en un hueco para entonces pedir ayuda, versus una mentalidad proactiva es mucho más eficiente con sus recursos porque no hay tanto hueco de dónde salir si es que tomamos acción antes de caernos como que muy profundo, ¿verdad? Es cambiar este patrón de que solo podemos tomar decisiones grandes cuando ya no queda de otra, lo cual nos lleva a aguantar, a tolerar, a resistir o inclusive a justificar hasta último minuto, justificar comportamientos de otras personas, justificar estándares, no poner límites, no tener conversaciones difíciles porque no está tan mal. Y eso es, yo creo, cuando queremos que haga sentido por fuera y cuando queremos que haga sentido para otras personas. Y una de las cosas que más me ha gustado de esta mudanza es que ha roto y me ha ayudado a romper ese patrón con esta necesidad que necesito hablar mal de lo que estoy cerrando o dejando para justificarlo, para que haga sentido por fuera, para que otras personas lo entiendan. Y segundo, ha roto con esta necesidad y este peso con el que estaba cargando sin darme mucha cuenta desde que me mudé y me fui de Quito y me mudé a Nueva York, con esta necesidad y esta pregunta de que tengo que encontrar una ciudad perfecta donde quiero vivir el resto de mi vida. Este peso y esta presión
de que tengo que identificar y encontrar lo antes posible un lugar perfecto para mí, un lugar que tiene todo para mí, un lugar que amo tanto que ya no quiero saber nunca más de otra ciudad. Porque dado como yo crecí con esta idea de que tienes un solo hogar y perteneces en una sola ciudad y un solo país, sin darme cuenta estaba interpretando eso como algo correcto o algo que debería hacer o algo que necesito encontrar lo antes posible. Y todo el tiempo que viví en Nueva York me estaba cargando con este peso de que tenía que hacer que Nueva York haga sentido por el resto de mi vida. Y era como tratar de hacer que una pieza de un rompecabezas calce a la fuerza, cuando yo sabía por dentro que eso no se puede forzar, pero quería que suene de cierta manera por fuera o poder contestar a ciertas dudas o preguntas de otras personas de esa manera. Mudarnos a Miami cambió nuestra mentalidad con respecto a encontrar este como hogar perfecto y esta ciudad perfecta, y lo cambió a una mentalidad de coleccionar hogares, de darnos cuenta que estamos en una posición, uno, súper única, dos, súper privilegiada, donde tenemos total libertad de ubicación. Esto significa que no tenemos que estar en ningún lado. No hay una cosa externa que tome la decisión de dónde tenemos o deberíamos vivir. Y por ende es un nivel de libertad, pero un nivel de libertad siempre viene con una proporcional peso de responsabilidad. Y esa responsabilidad significa asegurarnos de estar desarrollando un criterio y una estrategia para saber elegir dónde vivimos y por qué y para qué. Y darnos cuenta fue súper importante, especialmente para mí, darme cuenta, yo nunca he visto a personas vivir este estilo de vida con trabajos y empresas digitales y remotas. Nuestros papás no podían trabajar remoto, ¿verdad? Nuestros abuelos tampoco. Y ha sido tan importante darnos cuenta de que no estamos siguiendo un camino, que estamos creando nuestro propio camino y por ende los estándares, los ingredientes y las maneras de tomar decisiones van a tener que ser diferentes, van a tener que ser únicas, vamos a tener que ir desarrollando eso en el camino y ya no va a haber esta posibilidad de ver para afuera y decir qué deberíamos estar haciendo, qué check tenemos que cumplir para que haga sentido. A tal edad tienes que estar haciendo X, Y, Z cosa y deberías ya tener X, Y, Z cosa porque estamos creando un nuevo camino. Por ende, ya no podemos mirar para afuera para guía. Pero eso también es hermoso porque significa que ya la comparación con lo que otras personas están haciendo ya no te sirve, es como que ya caduca y lo único que queda es fijarte en tu propio camino, fijarte en tu propia vida y tomar decisiones de adentro para afuera. Y esta mentalidad de acumular hogares ha hecho que sea tanto más liviano y también objetivo darme cuenta que ninguna ciudad va a ser todo para mí. Ninguna otra ciudad va a tener la comunidad que yo tengo en Quito. Y ya no quiero tratar de ni construir, ni buscar, ni comparar algo que pueda competir con eso. Porque Quito siempre tendrá toda mi familia, mis mejores amigas y mi comunidad del alma. Y ya no quiero tratar de encontrar tampoco una ciudad que compita con Nueva York. Porque nada nunca se podrá igualar con Nueva York. Y nada nunca se podrá igualar con Quito. Y nada nunca se podrá igualar con Miami. Miami nunca va a ser Nueva York, Quito nunca va a ser Miami, ¿verdad? Y cada uno de estos hogares son diferentes entornos con diferentes ingredientes y diferentes características. Y este año me ha ayudado ya a soltar ese tipo de concurso mental de tratar de como poner estas ciudades a competir para tratar de encontrar cuál es la mejor, cuál es la perfecta. Nueva York es Nueva York porque es irrepetible. Tiene un nivel de ambición y de ganas de más y de energía, de desarrollo y de sueños gigantes que nutre el alma. Tiene una densidad altísima de personas haciendo cosas impresionantes y comiéndose el mundo. Es una ciudad en la que siempre te vas a sentir tan chiquita, pero chiquita de la mejor manera, con solo tanto por hacer y tanto por crecer y tanto territorio por conquistar, como un pescado chiquito en un mar que te demuestra todo lo que queda por vivir. Creo que es una ciudad que te da esta
hambre por crecer y esta hambre por vivir y por experimentar, y es el lugar con la mejor comida del mundo. Esa es una de las cosas que más extraño. Los mejores restaurantes del mundo, la mayor variedad de restaurantes y comida, el mejor diseño de interiores del mundo, punto final. Los mejores estilos también de ropa. La gente es tan stylish y ese mundo de fashion es espectacular en Nueva York. No creo que lo apreciaba hasta que no me fui de Nueva York, y es un lugar tan diverso que se vuelve su propio mundo. Yo creo que ahora, reflexionando para atrás, Nueva York hizo más por mi desarrollo intelectual que cualquier otra cosa que he hecho en mi vida. Ni los 15 años de terapia, ni todos los retiros espirituales, ni toda la cantidad de libros le iguala al impacto que tuvo en mi cerebro y en mi corazón vivir en esa ciudad por esos 2 años, porque es un lugar lleno de tantas maneras de pensar, de personas de diferentes culturas, de personas haciendo todo diferente, viviendo la maternidad a su manera, viviendo el amor, el matrimonio, su profesión, los negocios a su manera. Yo siempre digo que caminar por Nueva York es como ir de shopping, de creencias y de historias de vida, y es un lugar que te expande en su verdadera esencia, lo que significa expandir, porque te ayuda a ver que no hay una manera correcta o incorrecta de hacer las cosas, porque simultáneamente ves a tantas personas haciéndolo de diferentes maneras. Y yo creo que Nueva York tiene esta función de ayudarnos a reconocer los límites imaginarios que nos estamos poniendo y los límites mentales que tenemos. Y porque es una ciudad tan densa de población, de personas, de ideas, hay una probabilidad súper alta de que pasen cosas, de que escuches una idea que te cambia la vida, de que te topes con el amor de tu vida, de que conozcas a una persona que cambia tu empresa para siempre. Una de las cosas que más extraño de vivir ahí es entrar a una librería múltiples veces a la semana. Extraño sentarme a escribir en cafecitos, viendo personas pasar y solo pasar toda una mañana tomando cafecito, escribiendo, leyendo. Eso definitivamente no hay en Miami. En Miami, para ir a una librería tengo que subirme al carro y entrar a un centro comercial. Y si ustedes algún día me ven en un centro comercial, sepan que es porque amo a alguien con quien le estoy acompañando infinitamente, o porque amo algo que tengo que hacer ahí dentro, porque para mí no hay suplicio más grande que el de entrar a un centro comercial. O sea, no voy a entrar al centro comercial para ir a una librería, como que ya para mí eso rompe con mi ritual romántico de caminar con música clásica y entrar a una librería para ver qué nuevos libros hay. Entonces sí ha afectado un poco mi relación con la lectura irme de Nueva York, porque ya no estoy expuesta a esta hambre y inspiración natural de leer que venía de entrar a una librería como constantemente a lo largo de la semana. Otra cosa que mi novio y yo estuvimos de acuerdo de que extrañamos de Nueva York es los fines de semana donde salíamos de la casa y vivíamos como 7 vidas en un solo día, porque es tan fácil hacer planes, conocer a gente nueva, ser espontánea, y las cosas se dan con muchísima velocidad y con muchísima facilidad. Definitivamente, si tuviera que resumir lo que más extraño de Nueva York, es esa parte de la vida social. Los restaurantes y los bares, solo nada en este mundo les va a igualar a las experiencias que tienes en Nueva York. Esos serían como los aspectos que extraño y que más me hacen falta. Pero un año más tarde, sin Nueva York, aunque el año pasado podía imaginarme o visualizar o saber que era un sueño para mí vivir al lado del mar, jamás hubiese podido entender lo que ha sido vivir en, número uno, una casa, en el césped de salir de abrir la puerta y no estar en un edificio. Es la primera vez que yo vivo en una casa desde hace como más de 10 años. Al ver el amanecer cada mañana, caminar al mar, estar tan cerca del mar, ir múltiples veces a ver el amanecer o ver el atardecer o hacer journaling y escribir literalmente sentada en la arena, es algo que ha cambiado cosas adentro de mí que no puedo explicar. No es algo que hubiese podido predecir o imaginarme el impacto que verdaderamente ha tenido. Amo con todo mi corazón lo activa que estoy siendo, lo mucho que camino y más que nada las ganas que me da de caminar. Ahora me tomo breaks y me siento emocionada de hacer ejercicio y me siento emocionada de salir a recargarme caminando. En Nueva York obviamente sales y es energizante caminar afuera, es lleno de distracciones y lleno de ideas y cosas pasando, pero aquí es como caminar con los pajaritos y el sonido del mar y la naturaleza. Es un entorno de serenidad y el espacio obviamente
tan grande. Nos ha cambiado la vida. Tener carro, vivir en un barrio solo de casas, con vecinos, y lo fácil que es viajar a Quito, a Nicaragua, el sol, el clima, la calidad de vida, han tenido estos elementos un impacto asimétrico en mi espiritualidad, en mi inspiración, mi creatividad y mi conexión con mi alma, con mi visión de vida. Es algo difícil de poner en palabras, pero este cambio y este entorno ha profundizado estos elementos en mí, me ha regresado para adentro, me ha regresado a mi intuición, me ha regresado a mi voz, a mi visión de vida. Ha sido un proceso súper como para adentro, deliciosamente para adentro. Y lo que escribí fue que cambiar de entorno no cambia quién eres, pero sí cambia lo fácil o lo difícil que es ser tú. Y creo que Miami me ha hecho más yo y obviamente eso no tiene precio. Creo que otra pregunta súper poderosa para llevarlo a la escritura y a nuestro journal puede ser: ¿qué entornos nos hacen y sacan y ayudan a florecer las partes que más nos gustan de nosotros mismos? ¿Y qué entornos o qué relaciones o qué elementos agregan fricción para ese florecer de nuestra personalidad o de nuestros valores o de nuestras prioridades o de las cosas que nos gustan hacer o de nuestras metas? Y esa pregunta creo que nos ayuda a ver las cosas desde un ángulo diferente, en vez de tratar de decir qué ciudad me gusta más o qué ciudad suena más cool o en qué ciudad hay más cosas pasando. Ir para adentro y pensar en: somos como estos animalitos que se adaptan a los entornos en los que estamos siempre. Y entonces, ¿en quién me convierto en estos diferentes entornos? ¿En quién soy en estos diferentes espacios? Y entonces, en resumen, Miami no es mejor que Nueva York, pero sí sé que en este momento Miami es el entorno que más coherente es con nuestras prioridades. Y por ende, es la mejor ciudad para nosotros en este momento. Y no sé si eso cambie más adelante. Por ahora sí nos vamos a quedar aquí. Renovamos el contrato de la casa hace meses y al mismo tiempo, dentro de eso cabe y entra que seguimos amando y extrañando Nueva York. Estamos súper emocionados de ir pronto, pero esta mudanza este año en Miami ha sanado mucho de mi duelo migratorio, de esta sensación o esta idea de que tengo solo espacio para tener un solo hogar o para que me guste una sola ciudad o para pertenecer en un solo lugar, que tengo que elegir. Y ahora me imagino que veo una colección de hogares, una colección de lugares donde me siento en casa. Y ahora siento esta ilusión de ver cómo va cambiando y evolucionando esa colección, de saber que cada ciudad es un diferente entorno, imperfecto, y que también qué suerte, qué privilegio tenemos de seguir pudiendo agrandar esa colección, sea agregando nuevas ciudades o profundizando esa colección, pasando más tiempo en esos entornos y en esas ciudades. Y salir a tiempo de un lugar significa salir antes de odiarlo. Y amo que nos fuimos de Nueva York antes de odiarle. Amo que le seguimos extrañando, que le seguimos sintiendo nostalgia de ir, que seguimos sintiendo tan ilusionados de volver. Y creo que salir a tiempo de lugares es lo mismo que cerrar ciclos a tiempo. Es un arte. Es un arte sutil, delicado, que no hace sentido por fuera, que no se puede justificar perfectamente y armar en un argumento para otras personas. Y es el arte de no necesitar que tal vez otras personas entiendan lo que necesitas hacer para tu vida o la decisión que necesitas tomar, el cambio que es hora de hacer, sino de seguirle a algo mucho más profundo y mucho más poderoso, que es nuestra intuición y nuestra visión de vida y nuestra lealtad al futuro. Siempre que tenemos decisiones grandes frente a nosotros, podemos usar la pregunta de soltar el cuál es la decisión perfecta o cuál es la decisión correcta. Eso es muy difícilmente nos lleva a tomar decisiones con certeza interior, sino más bien cuál es la decisión más coherente en este momento para mí, tomando en cuenta de a dónde quiero ir. ¿Qué opción es leal a mi pasado? ¿Qué opción es leal a mi zona de confort? ¿Qué opción tal vez es la más cobarde? Y por otro lado, ¿qué opción es leal a mi futuro? ¿Qué opción es leal a mi desarrollo, a mi crecimiento, a mis nuevos territorios, a mis nuevos aprendizajes, a mis nuevos techos, nuevos cielos? ¿Qué elección me facilita convertirme en quien quiero ser y ya no solo en quien he sido? Y creo que una buena señal que he guardado de todo este proceso de cambiar a tiempo, de cerrar ciclos a tiempo,
es que no hace tanto sentido por afuera. Me encanta ese dicho de que hay que irse de una fiesta cuando sigues pasando bien y no cuando ya estás desesperada por irte. Eso significa que cuando salimos de un lugar a tiempo, a veces puede parecer como que nos fuimos un poco temprano, como que nos fuimos un poco antes de que sea necesario. Dejar de esperar que la casa esté en llamas para salir significa empacar cuando todavía estás un poco cómoda. Eso significa que estamos yéndonos y caminando y cambiando y manteniendo las cosas actualizadas cuando sopla el viento y no esperar a que llegue el huracán. Siempre he pensado que una ciudad nos llama cuando tiene algo esperándonos y ese llamado, esa vocecita, no se puede explicar. Esa vocecita y ese llamado puede ser que nos esté esperando una persona, puede ser que nos esté esperando una idea, un proyecto, un hábito, un hobby, un cambio, una semillita que va a cambiar el trayecto de nuestras vidas, pero me gusta imaginarme que cada ciudad tiene estos tesoros enterrados y escondidos dentro de sus calles, que solo podemos descubrir esta ciudad. Las ciudades solo nos pueden entregar estos tesoros si llegamos y ponemos nuestros pies y caminamos estas calles, porque solo caminando ese territorio entonces podemos recoger los tesoros. Y ese llamado, esa vocecita, no es lógica, no es una lista de pros y cons, es un salto. Es un salto de intuición, de incertidumbre, de valentía, de audacia, de lealtad al futuro, de aventura. Y es una mentalidad de reconocer que no sé si me va a gustar. No sé si me va a gustar la nueva ciudad, no sé si me va a gustar el nuevo trabajo, no sé si me va a gustar el cambio que estoy haciendo, no sé cómo va a terminar. Y aún así poder tener el corazón y la mente abierta para vivir el experimento, vivir con el experimento con curiosidad. Si algo hemos tenido este año con la mudanza a Miami es curiosidad. No teníamos idea si nos iba a gustar, no sabíamos si iba a ser un desastre, no sabíamos si nos íbamos a querer regresar a Nueva York un año más tarde, pero esa mentalidad de experimento le quitó la presión a como vamos a ver y vamos a analizar la data cuando ya la tengamos en vez de tratar de adivinar o suponer algo que simplemente todavía no conocemos, porque creo que ahí es cuando abrimos esa puerta para dejarnos sorprender, para dejarnos cambiar, para dejarnos evolucionar de maneras inesperadas y también de maneras más grandes de lo que nuestra cabeza puede comprender. Y de ahí también están esos resultados asimétricos y exponenciales. Los pasos valientes además siempre dan pereza y toman energía y toman estirarnos, y cuando estamos dando pasos valientes, como sea que eso se vea en diferentes momentos de nuestras vidas, siempre es incómodo, siempre estira como una liga que como que, ¡oh, qué pereza y qué energía que toma! Pero me acuerdo un día empacando las cajas y diciendo como, ¿será de cancelar? ¿Será necesario de irnos a Miami? ¿Será que vale la pena? ¿Será de solo desempacar todo, cancelar la mudanza, llamar al edificio, renovar nuestro contrato, decirles que nos quedamos y simplemente como quedarnos cómodamente donde estamos? Y ese rato, cuando estamos viviendo el proceso y la incomodidad, la cabeza siempre quiere conservar energía, ese es su trabajo. Pero es de esa inversión inicial de energía, de atravesar esa incomodidad, de salir de la zona de confort. Ese es el abono y lo que verdaderamente genera esos frutos que estamos buscando. Si algo aprendí de una manera tan clara gracias a esta mudanza, es que cambiar de entorno es una de las maneras más poderosas de cambiar nuestra vida y de facilitar el desarrollo de nuestros sueños y la construcción de nuestras metas. Y el cambio de entorno puede ser dentro de una misma ciudad, puede ser reorganizar los muebles de tu oficina, puede ser limpiar tu closet, puede ser reorganizar lugares que están desordenados en donde vives, puede venir de reorganizar la hora a la que te despiertas y la hora a la que te duermes. Esos son cambios más micro, o ya cambios más macros, que son tal vez mudarnos a otra parte de la misma ciudad, y un cambio más avanzado que sería cambiarnos de ciudad o inclusive de país. Pero para regresar a esta mudanza, estamos en Miami, aquí seguiremos en Miami hasta próximo aviso. La verdad es que no sabemos dónde vamos a estar el resto de nuestras vidas y ya no estamos tratando de hacer esa pregunta, porque esa pregunta se siente tan grande que después paraliza y confunde. No sabemos si Miami es nuestra ciudad para siempre, pero creo que ahora ya no queremos ni necesitamos saber. Tengo un sentimiento súper profundo de que estamos en el lugar correcto en este momento y de que este entorno está siendo medicina. Pero ahora lo que más paz me da es saber que
si nos aseguramos de tener nuestras prioridades claras, tomar decisiones se vuelve mucho más fácil. Si nos aseguramos de tener esos espacios para reflexionar y analizar y mirar como, ok, cómo va la cosa, qué está pasando, qué cambios han habido, cómo han cambiado nuestras prioridades, y estamos creando esos espacios, uno como pareja, pero dos también como cada ser humano, ¿verdad? A cada uno nos compete estar yendo para adentro, haciendo estas preguntas profundas, reflexionando, analizando. Si hacemos ese trabajo profundo de analizar y reflexionar, entonces las decisiones le siguen como un efecto dominó o como una torre de champán. Me viene mucho esa imagen de las torres de champán que empiezan a llenar desde arriba, y una vez que se llena la primera copa se empieza a desbordar esa energía. Creo que cuando tenemos claro lo que nos importa o lo que queremos o hacia dónde vamos, el rato que empezamos a llenar con nuestros esfuerzos o nuestra energía la primera copa de champán, el tope de la pirámide, el champán se empieza a desbordar para abajo naturalmente y empieza a llenar esas diferentes capas. Y creo que así es como se ve cuando tomamos las decisiones de adentro para afuera, cuando hacen primero sentido adentro y entonces las siguientes capas empiezan a moverse y empiezan a hacer sentido. Todo se va desbordando y llenando como en orden. Pero en cambio, si tratamos de llenar las copas desde abajo, que sería como tomar decisiones por cómo se ve o tomar decisiones para complacer a otras personas, o desde la comparación o desde estas métricas o medidas de afuera de lo que deberíamos estar haciendo a cierta edad o de las métricas que nos van a ser suficientes, es como tratar de llenar esta torre de champán desde el nivel de abajo como que para arriba. No se puede hacer en esa dirección porque no fluye la energía de afuera para adentro. Y entonces la semilla primero tiene que venir como internamente. Las decisiones más importantes siempre son las interiores, el decirnos la verdad, el poder ser brutalmente honestos y honestas con nosotros acerca de cómo estamos viviendo algo, de cómo le estamos pasando, lo que estamos sintiendo, para crear este espacio, para estar conectados con nuestra intuición, para poder sentir el viento antes de que sople el huracán. Así que ese es el chismecito de este primer año en Miami. Vamos a ver cómo crece también este efecto de un segundo año en este mismo entorno, en la misma casa, con las mismas raíces, profundizando y conociendo más de este barrio y también conociendo la ciudad. Recién siento que acabamos de conocer a la ciudad verdaderamente, porque cada temporada es diferente y recién se está cumpliendo este ciclo en el cual ya estoy entendiendo el invierno en Miami, ya estoy entendiendo el verano en Miami. Como que es como conocer a una persona que tiene que pasar tiempo para entonces agarrarle y cacharle el ritmo y los ciclos y cómo funciona y las partes favoritas y cómo adaptarte y todas esas cosas que solo empiezas a vivir en una ciudad a través de la experiencia. Así que así es como estamos celebrando o recibiendo este primer año. Nos vamos prontito a Nueva York, lo cual estoy tan emocionada. Hemos estado esperando que se acabe el invierno para poder ir, porque solo no queríamos ir a la ciudad en el invierno, pero ahora que ya se empieza a poner más rico el clima, creo que ahí es cuando también le vamos a extrañar más a la ciudad, porque obviamente es cuando más linda se pone. Pero esta experiencia también ha fortalecido un montón nuestra relación y nuestra manera de tomar decisiones, y creo que esa ha sido otra de las partes más lindas, vivir esta aventura y esta decisión juntos, y haber tomado el paso juntos, y haber experimentado muchísimas primeras veces juntos, y haber ido en la casa en la que vivimos es súper grande, obviamente, y mucho más grande que el apartamento de Nueva York. Entonces, cuando llegamos, hicimos un listado de los diferentes proyectos que queríamos hacer dentro de la casa para ir amoblándole o decorándole o eligiendo como que para irle trabajando poquito a poquito. Y ha sido, yo creo, la primera vez en mi vida en la que he saboreado y disfrutado ese proceso de ir como pasito a pasito y trabajando en este proyecto pasito a pasito. Así que de verdad que lo he saboreado y lo he disfrutado un montón. Así que desde la oficina mayamense me reporto celebrando un año de haber llegado. Les quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio de Mi Mejor Versión Podcast.